Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Como todos los días, nuestra reflexión sobre los hechos de los apóstoles. Estamos en el capítulo 20. Hoy queremos subrayar en esta narración el versículo 20. Se refiere a la despedida de Pablo a los presbíteros de Éfeso. Todo un discurso muy interesante. Aquí se presenta, es el único lugar donde Pablo dice, y yo soy verdaderamente un pastor, sea no yubecuera, sea ñemonguetas en diacuera y cuasen va ella va a cojina, va a pasar ya po ahí y ya pite becuera. Esto es muy importante porque él mismo se está poniendo como ejemplo. Pablo es uno de los únicos, pero que nos anima también a nosotros a pensar primero sobre nuestra realidad, sobre nuestro compromiso de vida y luego a ver un poco nuestro propio discurso. Pablo, como decía, es uno de los únicos que escribe y que dice, sigan mi ejemplo, peyapola shayapoa. Imagínense, esto parece que suena un poco fuerte, ¿verdad?, para nosotros, pero sin embargo, esta tendría que ser la realidad del predicador. Claro, y de todo cristiano, no solamente el predicador, no solamente el que está al frente, pero claro, el que está al frente, oye, ¿sabes? Oye, cuál cabejina lleva. Porque usted ve moilas o va o moilas ecoe oye pues no oye hoy cuán va eva peña de yara lo lleve ñande o en que peña pues tu hume ay antes te había yo en que entonces peje coe porque eso es lo que Pablo está queriendo dándonos a entender cuando él dice sigan mi ejemplo peyapola shayapoa. Claro que parece que pasa de un tipo, no sé, soberbio, orgulloso, no sé, peyapola shayapoa, pecolo sheiko haisha, ¿verdad? Pero esta pues tiene que ser la verdadera fórmula. Y este tiene que ser el verdadero camino de todo cristiano. Porque o si no, ñande ñañen bareína, ya la pareína, porque entonces si yo no soy capaz de decir, ustedes tienen que vivir así como yo estoy viviendo, ustedes tienen que hacer lo que yo estoy haciendo, quiere decir que posiblemente ahí está el secreto. Y ahí está entonces, por eso les decía que no está mal lo que Pablo está diciendo. Y este es uno de los únicos, ¿verdad? San Pablo es uno de los únicos que dice así directamente a sus fieles. Después todos nosotros parece que ya formal ya es una peina, porque quiere decir que ya poina, peñan de yara o yureañande. Entonces,
es importante para nuestra reflexión y es importante para nuestra meditación. Desde Mileto mandó llamar a los presbíteros de la iglesia de Éfeso. Cuando estos llegaron, Pablo les dijo: ya saben cómo me he comportado. Entonces, como testimonio y como ejemplo, cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas en medio de las pruebas que fui sometido por las insidias de los judíos. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a judíos y a paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Esto continúa, pero este es el discurso de Pablo, sobre todo para nosotros. Ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Primera cosa, no he omitido nada que les sea útil. Quiere decir, queridos amigos, que una de las primeras preocupaciones primero, luego hacer mirar un contexto histórico. Quiere decir que entramos en la realidad, conocemos esa situación concreta donde está viviendo ese pueblo y esa gente. Diga tu de la ya pointe yuyanda yikwa yuiba eisha guabajina hamba evalo y conteme hamba epalas acuerdo yure añande. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Bueno, mi nombre es Guillermo Esteban, la gente me conoce más como Grillex, soy de Madrid y me dedico pues a evangelizar a los jóvenes a través de mi pasión, que es el rap. Me alejé de todo para poder encontrarme. Después de todo soy humano y nunca fui un cobarde. Amigos que se fueron y otros que ya vendrán. El éxito... Bueno, de empezar a rapear nació a través de una enfermedad de un hermano mío. Le detectaron lupus eritematoso, que bueno, es una enfermedad del sistema inmunológico, que se vuelve loca en las defensas, entonces atacan al propio organismo. Cuando se lo detectaron, vieron que era demasiado tarde y nos dijeron a la familia que iba a fallecer. Claro, nació en mí una frustración muy potente, que nada me saciaba ni me liberaba de esa tensión que tenía. Hasta que un amigo me dijo: oye, ¿por qué no escribes un rap, tú que escuchas ese tipo de música, para tu hermano? Y dije: pues qué buena idea, voy a ponerme a ello. Hace tiempo que no sabes de mí y estoy roto, hundido en una cueva sin fin, alejado de ti por puro orgullo, el pecado... Lo que me di cuenta es que cuando terminé esa canción de rap, que iba pues diseñada solo para mi hermano, ¿no?, de superación, de autoestima, esa presión se iba disminuyendo. Sacamos esa canción, tuvo mucha repercusión, muchas personas nos empezaron a seguir y yo dije: ¡guau! Primera canción, ha tenido como un éxito en plan así impactante, por lo tanto voy a sacar una segunda canción que ya va a ser un poco más terminología malote, enfocado al menosprecio, al odio, a las frustraciones, ¿no?, que sentía por dentro. Las heridas que tenía sobre todo eran temas de vacío. O sea, yo no me sentía para nada correspondido con este mundo. O sea, yo lo veía y decía: ¿qué pinto aquí? Si es que no pinto absolutamente nada. Y nada me llena. Luego también los vacíos, bueno, y las heridas de los estudios. He pasado por 9 coles. Entonces, colegio que iba a colegio que ni me sentía identificado ni se sentían identificados conmigo. Entonces, eso genera mucha frustración. Temas de amistades rotas, amores rotos. Vas generando muchas heridas dentro de tu alma que al final te empiezas a desangrar, ¿no? Y te cansas y dices: jo, es que ya no puedo más, es que no sé para qué estoy aquí.
muchas personas dicen, no, es que los jóvenes estáis perdidos. No, 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 estamos desorientados. La perdición es cuando ya no hay vuelta atrás. Y estar desorientado es cuando dices, joder, no sé por dónde caminar. Y la juventud es verdad, estamos desorientados, porque al final tenemos tanto bombardeo de tantas cosas que ¿cuál es la realidad? Porque es que al final me venden cada cosa como si fuera real y luego vas probando pues ciertas cosas, pues sexo, drogas, alcohol, etcétera, etcétera, que te das cuenta que en vez de crear en ti como una identidad de personalidad fuerte, de sentirte en paz contigo mismo, te das cuenta que poco a poco se va fracturando tu alma, se va fracturando tu corazón. Mi madre se estaba preocupando bastante por mí, porque decía, joder, este chico le pasa algo. Yo pues me empecé a envenenar, ¿no?, mucho con el tema del éxito, con el rap y estas cosillas. Y mi madre me dijo, oye, yo quiero pasar tiempo contigo, porque no pasas nada de tiempo con la familia, quiero que te vengas a pasar un tiempo pues en misa, conmigo, así, abrazados. Y le dije que yo no quería pisar una iglesia. Además, yo como que ya la iglesia me resultaba como bastante incómodo, ¿no? Pero al final las madres tienen ese poder, no sé, de convencer a las personas, y al final accedí a ir con ella. Y cuando fui a la iglesia, me encontré con una chica que solo con ver sus ojos, su sonrisa, su cara, dije, ¡buah! Esta chica es guapísima. Y me empezó a hablar de unas cenas alfa. Pues yo accedí a ir a esas cenas alfa y ahí fue cuando realmente, por primera vez, tuve un pequeño encontronazo con el Señor. Bueno, las cenas alfa son unas cenas que se cena gratis, es un puntazo eso, y se dialoga sobre Dios, si existe, si no existe. Hay personas que creen, que están en dudas y que no creen. Entonces, con mucha flexibilidad y con mucho respeto, cada uno puede decir cualquier cosa, aunque sea una burrada. No hay nada que haya fricción. Entonces, mola mucho, sobre todo para personas que pues, tienen dudas o su fe se nota que está un poco mermada o directamente no creen. En estas cenas me encontré con personas que servían gratuitamente con una sonrisa en la boca constantemente. Y a mí eso me chocaba mucho, porque yo venía de un ambiente como bastante oscuro, opaco, nadie sonreía, y si sonreía era porque te iban a apuñalar por la espalda de una forma u otra, ¿no? Y claro, preguntando, vi que lo que hacía felices a esas personas era el servir. Entonces ese fue, ¡pum!, otro tortazo, ¿no?, del Señor, servir a los demás. Y así hasta llegar a unas convivencias donde el Espíritu Santo, ¡pumba!, a golpe de fuego, entró en el alma y me rompió todos los esquemas que tenía. Todos. A partir de ese momento empiezo a saborear un amor, una ternura, una comprensión, una misericordia de otro mundo. O sea, me siento como en paz, como vivo, por fin, o sea, como algo que me llena de luz. Y luego mucho miedo, porque como yo seguía con el tema del rap, tenía que seguir mi rap malote, tenía miedo, porque todo lo que había construido se iba a derrumbar. Si yo seguía al Señor, tenía que empezar a cambiar mi vida pasada. Yo no sabía qué hacer. Entonces una amiga mía me dijo, bueno, Guille, tú que se te da guay la escritura, ¿por qué no haces una carta para el Señor? Vacías todo lo que tienes por dentro y en tu mente ordenas pues, todo lo que te ha pasado en estas convivencias. Y empecé a hacer la carta y cuando la terminé me di cuenta que tenía la métrica exacta de una canción de rap. Entonces dije, ¡buah! Tiene la métrica exacta, voy a ir al estudio de grabación y lo voy a grabar. Me he dado cuenta que constantemente nos quejamos, alimentamos nuestras almas con el daño, somos muy propensos a cerrarnos con los años. Yo aprendo de la gente que habla sin tapujos. Tú crees en los hombres, yo creo en Jesús. Tú hablas de ese karma, yo hablo de su cruz. Y cuando fui al estudio de grabación, uno de los productores, por aquel entonces que me llevaba, lo vio y dijo, mira, hablas de Dios, tío, hablas de tus heridas. Nah, ni de coña. Esto no puedes sacarlo. Tío, ¿tú hablando de Dios? ¿Tú hablando de tus heridas? No, tío, tú eres Grillex, tú tienes que ser fuerte, tío, nadie puede ver tus debilidades. Y al final, pues hablándolo, ¿no?, que fue una lucha bastante intensa, accedió. La libertad sí que está dentro de mí. Salmo 28, tú eres mi fuerza y mi escudo aquí. Salmo 26, mi pie se mantiene en camino. Brindo por aquellos que luchan conmigo. Yo tenía muchísimo miedo cuando se sacó esta canción, porque yo dije, es que es verdad, todo lo que he construido se va a destrozar.
y mogollón de personas me van a juzgar y me van a decir, oh, el rapero cristiano, y vivir con esa etiqueta, pues no es fácil, ¿no? Porque al final, pues ¿quién está preparado para que todo el mundo le mire con el dedo, no? Y dije, pues no, es que no quiero sacarla, ese miedo. Y recuerdo que cogí el teléfono y dije, le voy a llamar al productor y le voy a decir, oye, lo quitamos, no merece la pena. Pero algo dentro de mí sentía como, tanto tiempo vacío, tanto tiempo roto, y ahora que no te sientes así, ¿de verdad te vas a echar para atrás? Y dije, no. Colgué el teléfono y dije, hacia adelante. La fe se encuentra cuando buscas encontrarla, pero si nada te mueve, te quedarás donde estabas. Cuando se sacó esa canción, hubo una persona que me dijo, gracias a esta canción que acabas de sacar, no me he llegado a suicidar. Claro, para mí fue una bomba tan potente que dije, buah, ¿qué hago siendo yo el protagonista del rap cuando tiene que ser Dios? Cuando me tengo que dejar llevar totalmente por él. Y yo creo en el amor porque el amor es mi terapia. La oración me da la fuerza de Sansón cuando me fallan. Pero tú nunca me fallas y me buscas con locura. Lo grandioso de esta vida es que tú diste de la tuya y... Transmitir las cosas que transmitía, vale, genial, pero ¿a quién le llega? ¿A quién le llena? Ahora bien, quiero que las personas poco a poco se restauren. Quiero poco a poco apostar también por los jóvenes, por los padres, por las personas mayores a través de este género musical. Pues ya está, tengo que apostar y dejarme llevar por él. Y ahora lo que intentamos hacer es transmitir pues, los mensajes que transmitía Cristo, que son universales, ¿no? La paz, el amor, la comprensión y sobre todo ahora enfocado a la gente que está fuera de la iglesia. O sea, hemos hecho el primer disco, que está muy guay, que es pues rollo pues más para la gente cristiana y tal, pero es que no, la gente cristiana ya está muy bien acompañada. Tiene catequistas, tiene sacerdotes, tiene gente alrededor, pero ¿y la gente de fuera qué? ¿Quién está con ellos? Los raperos con los que yo me llevo, ¿quién están con ellos? Entonces, tengo que salir al encuentro. Cristo iba a todos los lugares, o sea, no paraba y se juntaba con todo tipo de personas, y yo creo que tenemos que seguir el mismo ejemplo. Ir a los lugares donde la gente está más rota, más destrozada, pero tanto a nivel mental, a nivel espiritual y a nivel físico, ¿no? Y si somos portadores de luz, tenemos que ir a donde está la oscuridad y no tener ese miedo. O sea, faltan valientes que digan, ¡buah! Apuesto por el reino de Dios. Donde las personas no van, yo quiero ir. O sea, si fuéramos conscientes de la necesidad que hay de Cristo, la gente diría, jo, ¿qué estoy haciendo aquí parado, perdiendo mi tiempo? Cuando en verdad hay tantas personas que necesitan de su palabra, que sepan lo que Dios les quiere. Porque el Espíritu Santo está diciendo, jo, es que quiero conectar con la sociedad del siglo XXI. Abriros a mis inspiraciones. El Espíritu Santo poco a poco está rompiendo barreras para que nosotros podamos adaptarnos también a los tiempos que corren, pero sin perder la identidad del comienzo, que es Cristo. Que eso es muy importante, pero sí cambiar el lenguaje y ciertas cosas para poder transmitir a Cristo a los demás. Queridos amigos, seguimos con Yandhi Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, el capítulo 20, versículo 21. Nos llama aquí a reflexionar sobre lo que Pablo dice. En realidad, la frase bien hecha desde el versículo 20, ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado. Peñande, el curso anterior que hemos hecho nosotros, nos referimos directamente a Yapitao Pebegu Yañe Monguetá sobre este punto, el hecho de que ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil. Porque recuerden que también
Pablo hace todo un camino de descubrimiento de Jesucristo. Él lo descubre ciertamente desde ese afán siempre de ser sincero consigo mismo. Porque no perseguir a cristiano fuera por la cuestión del judaísmo, porque aparecen los cristianos, aparecen los mirín, le decían, los mismos judíos le decían así a los cristianos. Y entonces Pablo también se pone, ¿verdad?, a favor del judaísmo, ciertamente, quiere defender el judaísmo, entonces comienza a luchar, a empeñarse, a ponerse contra el cristianismo. Llevar al callo de cuera, al callo de cuera preso, yuca callo de cuera, de todo un poco, en el capítulo 8 nosotros miramos muy bien, y la expresión incluso que utiliza nuestro autor sagrado es bastante duro, ¿verdad?, contra Pablo principalmente. Imagínense lo que decía Saulo. Decía en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles, aprobó la muerte de Esteban, aprobó la muerte de Esteban. Quiere decir que él estaba también como miembro del Sanedrín, estaba ahí quien aprobaba la muerte de uno de estos cristianos que estaban predicando a Jesucristo. Ese mismo día se desencadenó una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y lo lloraron con gran pesar. Y ahora viene en el versículo 3 justamente de este capítulo 8. Saulo, por su parte, perseguía a las iglesias, iba de casa en casa y arrastraba a hombres y a mujeres llevándolos a la cárcel. Queridos amigos, entonces así vamos viendo, ¿verdad?, lo que va sucediendo en este caso. Pablo, que aquí está arrasando, Pablo aquí que se está poniendo en contra, Pablo que está apretando con todo el hecho de decir arrasar, el hecho de ponerse, ¿verdad?, con toda la fuerza, con todas las pilas en contra de los cristianos. Pero por eso él estaba diciendo, ustedes saben bien que no omitió nada en serle útil ahora. ¿Por qué? Porque todo antes era bastante difícil también. Les prediqué y les enseñé tanto en público como en privado, instando a los judíos y a los paganos a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Miren que su función no es tan fácil, porque además de que él está procurando a través de su prega, yapoina, ¿verdad?, tanto en público, tanto en privado, él le está instando a quienes, a judíos y paganos. Nosotros sabemos muy bien que Pablo, cada vez que llegaba a cualquiera de estos lugares, justamente a la sinagoga, a la sinagoga sin falta él se va, entra, procura comunicarse siempre con los jefes de sinagoga. También alguna vez alguno de los jefes de sinagoga ahí, la capetea lleva por culpa de Pablo, pero porque Pablo va ahí y sabe que con ellos puede conversar sobre lo que ha sucedido, es decir, con la persona de Jesús que ha realizado y completado el plan de salvación, el proyecto de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Yo te amo, Señor, mi fortaleza,
mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí. Tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia. Extendiste tu mano y no caí, no caí. Tu poder de mi enemigo me libró. Queridos amigos, les invito para la celebración eucarística en nuestra comunidad. Ñande Yarañe les acompaña y les esperamos a todos. Vi tan grande y poderoso, mas tú viniste a mí, pequeño y frágil. En lo alto te busqué y a la vereda de mi vida te acercaste. Tuya fue la iniciativa. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un
pretexto de tu amor. Siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Me extravié buscándote en el vasto cielo, y en lo más terrenal de mí tú me encontraste. Estabas dentro de mí, más íntimo a mí que a mí mismo. Me sorprendiste dentro. Para mi humana condición fue una excusa de tu gracia, un pretexto de tu amor. Oh, siendo león, preferiste ser cordero, no te aferraste a tu grandeza, abrazaste lo pequeño por amor. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Y yo, ¿quién soy yo que me aferro a vanidades? Gasto tiempo en necedades, mientras tú vas camino de la cruz. Oh, vas camino de la cruz. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando nosotros todo nuestro caminar, ¿verdad?, sobre este estudio bíblico hecho de los apóstoles, capítulo 20. Hoy estamos entrando un poco en una segunda partecita, decíamos, de lo que significa este discurso de Pablo, este encuentro de Pablo con los sacerdotes, con los presbíteros de Éfeso, o allá del largo, o Yapurá, capítulo 20, versículo 16, Pablo había decidido pasar de largo por Éfeso, pero para no retrasarse demasiado en Asia. Estaba apurado, porque de ser posible quería estar en Jerusalén para el día de Pentecostés. Esta es la razón, y es una justa razón. Me en embarcación, porque una embarcación, imagínense, tenía que ir por el mar. Es interesante, ¿verdad? Tenían que atravesar el mar. Les
llevaba varios días, ¿verdad?, de viaje hasta llegar a destino. A Juana, bebé, o Jerusalén, mira. Entonces, aquí nos está hablando, ligado yo en espíritu, es decir, me voy como encadenado, me voy como encadenado. Otras traducciones, yo estoy ligado fuertemente en mi espíritu, estoy como que atado a ustedes, estoy atado, ¿verdad? Voy hasta Jerusalén, pero también parece que tiene un pesar muy duro, ¿verdad? Está pensando en situaciones no tan fáciles. Parece que la gente no le quiere hacer caso, no pensé, al contrario. En vez de aplaudirle, en vez de ayudarle, decirle, qué bien, che. Pero el problema pues luego ya está en que los judíos no creen absolutamente en esta prédica de que en Jesús se ha realizado todo el Antiguo Testamento. Que en la persona de Jesús no hubiera Jesús, en el Cristo. No creen en la resurrección de Jesucristo. No creen en la buena nueva, en el evangelio de Jesucristo. Entonces, qué pena, qué dolor, ¿verdad? Hombre así, entonces se va con este dolor, se sienta, yo estoy como encadenado, estoy caminando y estoy yendo, como encadenado por el Espíritu voy a Jerusalén. Y además, sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pablo no sabía lo que le esperaba, ciertamente, incluso tenía razones para creer que era algo malo. Incluso hay razones aquí que tú calcular y da él ponamba en pese añantúa. Algunas veces que yo pese a ella para te cuñañandúa en da él añande tapan da él añanderetia pare guaina. Allá en añandeme gato, pero este cu pe ya le coañande peñan de música voy a insha guaina pe ala a insha guaina. A Pablo Jojina Oñandúa y él y Ponambá en los entonces tenía que ir, pero tenía razones para creer que también no era algo demasiado bueno. Pero eso no lo perturbaba. Él podía darlo todo a Dios, incluso cuando no sabía lo que iba a pasar. Pablo es una persona que ya pasó por muchas otras circunstancias. Iba y ve antes. Incluso en lugares donde él ni conocía. En Jerusalén, oí varias veces, o sea, se sentiría mucho más de casa. Pero, iba ya, tiene razones entonces para pensar de esta manera. Siempre nosotros, sabemos muy bien que cuando hay algo, ¿verdad?, que nos molesta, cuando hay algo que nosotros mismos no sabemos, siempre va a poder enseñar de lleva. Y esto es lo que Pablo está manifestando. Y esto es también lo lindo de las expresiones de Pablo. Todas estas expresiones que él lo dice desde adentro. Te ando gustando ahí, pero es lo mismo ahí. Hoy cualca lo que siente, lo que hay adentro. Y ahora justamente eso está diciendo. Estoy yendo como encadenado por el Espíritu a Jerusalén. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas,
de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mis sueños y esperanzas, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti. Sé tú la certeza en mi corazón, mis tristezas y alegrías, mis miedos y el dolor, todo mi ser, todo de mí es para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, yo confío en ti. Sagrado corazón, yo te amo a ti. Toma mi vida y mi alma, son para ti. Sagrado corazón, sagrado corazón, yo confío en ti. Me imagino que si les pregunto si aman a alguien, me dirían que sí, que aman a su hermano, a su hermana, a sus padres, a sus novios, esposos, y un montón. Pero si concentráramos todo ese amor que tenemos por todas las personas en uno solo, jamás se igualaría al amor que Dios nos tiene, ni cerca. Nos cuesta entender el amor de Dios porque nuestro amor es limitado. Nos impacientamos, nos distanciamos. Somos muy limitados. Pero Dios siempre nos espera, siempre nos está buscando.
y Él no se cansa nunca, nunca de perdonarnos. Dios siempre te está buscando. Dios hace salir el sol todas las mañanas para llamar tu atención. A veces en una canción, en un abrazo, el Señor te está diciendo que te ama constantemente. Ese que te soñó, que te pensó, ese Dios te ama incondicionalmente. Y yo no sé en qué momento de tu vida estarás hoy. No sé cómo te encontrás, lejos, cerca de Dios. Pero te voy a invitar a que en la siguiente canción puedas descansar en la verdad, la gran verdad, de que Dios te ama, con todo el amor de un Dios grande y misericordioso. Así que te invito a que puedas disponer el corazón para recibir estas palabras de parte del mismo Dios. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas. Por siempre te amo y siempre te amaré. Te conozco desde antes que nacieras. Sé tu historia, conozco tus problemas. Vi tus llantos y tus alegrías, y aún así te amo. Te amo, no importa lo que hagas. Te amo, no importa dónde vayas. Te amo, no importa lo que digas. Por siempre te amo
Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento, capítulo 20, versículo 23. Solo sé que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Al mismo tiempo, queridos amigos, que nosotros vemos parece esa congoja, una cierta situación del famoso Yahvé, cuando uno va dejando, en su discurso también, Pablo que va justificando y que va colocando tomos en la paitejina, recuerden todo lo que yo hice, cómo yo vine en medio de ustedes, ya saben cómo me he comportado siempre con ustedes desde el primer día que puse el pie en la provincia de Asia, he servido al Señor. Tal vez esto es, ¿verdad?, un discurso de despedida, ciertamente, que tal vez tiene el sentido de decirle, bueno, compórtense así, de esta manera, porque mirando mi ejemplo, ¿verdad?, yo he servido al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas, ciertamente, también a ustedes les va a costar muchas lágrimas, en medio de las pruebas a que fui sometido por las insidias de los judíos. Muy bien, todos estos elementos. Ahora, ustedes saben que no he omitido nada que pudiera serles útil también el que está diciendo, yo me lancé, yo hice todo lo que pude, pero ahora le estoy dejando, yo estoy yendo y estoy volviendo a Jerusalén. Pero atención, me voy con cierto pesar porque no sé lo que puede suceder allí, sin saber lo que me sucederá allí. Y entonces todo eso, él compara y dice, es mi espíritu que está como encadenado, y parece que no se puede liberar. Bueno, y después, a pesar de eso, el versículo 23 no es que nos muestra un pesar así como de desánimo también y de angustia. No, dice solo sé. Él dice que sabe, ¿verdad? De ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas de tribulaciones me esperan. O sea, al mismo tiempo él acepta, entonces no sé lo que me pasará allí, pero al mismo tiempo yo sé que en esta intuición el Espíritu Santo me va advirtiendo cuántas cadenas de tribulaciones me esperan. O sea que de cierta manera, el versículo 23, vea, es iyina, she, añemombarete, hace da la acrillea de estas situaciones. Y podemos decir que sí, porque Ñandés está ya leja, está ya estudiada, lleva desde que comienza toda esta misión de Pablo, desde el capítulo 13 prácticamente encontramos que Pablo es bastante perseguido, que a Pablo en todo momento lo están queriendo acallar, lo castigan de cierta manera,
lo apedrean, lo sacan, le insultan, le mandan a la prisión, etc. Entonces, él dice, yo solamente lo que puedo intuir y puedo advertir para mi propia vida es cuántas cadenas y tribulaciones me esperan. Entonces, la vida que él mismo, ¿verdad?, va a estimar aquí está no tanto reservada para mí mismo, ¿verdad? Porque yo sé, porque yo intuyo. Entonces, el hecho de intuir y el hecho de saber no me saca el ánimo. Da ese lañe sanimata. Miren que esto es muy importante. Y miren que le está hablando aquí a los ancianos de Éfeso. Son comunidades nuevas. Son comunidades que ahora dejan en manos de los presbíteros. Son comunidades que Pablo deja y dice, yo ahora les responsabilizo a ustedes para que ustedes, ¿verdad?, sigan con esto. Entonces, si esta es la realidad, si esta es la propuesta, ¿verdad?, de Pablo, entonces quiere decir que él tampoco no se amilana y lo que quiere es que los otros sigan ese ejemplo. Ya, oye, muy, voy a varias veces como ejemplo, sigan mi ejemplo. Bellapola se llapó. Así que a nivel pe tinte, a nivel pe grillete, a nivel pe ñemomomberubete, a nivel pe ne canguete, en síntesis, sino que peño un baretea, tuviera cupona verecona para que puedan luchar, para que puedan empeñarse. Pablo se mostró de esa manera. Cierto que Pablo tiene un temperamento especial, Pablo tiene su forma de ser y Pablo entonces actúa también de acuerdo a todo lo que él es, ¿verdad? Como cada uno de nosotros actuamos de acuerdo a lo que nosotros tenemos y somos. Pero mostrarles, decirles, encomendarles y augurarles lo mejor, ¿verdad? Para que ahora ustedes puedan hacer eso mismo. Sé, por ejemplo, hey Pablo, aquí solo sé que de ciudad en ciudad el Espíritu Santo me va advirtiendo cuáles cadenas y tribulaciones me esperan. Y estas cadenas y tribulaciones que le esperan a Pablo son numerosas, como sabemos, muchísimas. A Pablo no le faltan cadenas, a Pablo no le faltan situaciones difíciles. Siempre vamos a encontrar algún problemita allí que se le está presentando y que él tiene que solucionar. Todo lo que encontramos, ¿verdad?, de esas cadenas y tribulaciones por las que pasó Pablo, Pablo las pudo superar. A pesar de la añemina que había lleva, añemina había reflexionar sobre todo lo que él fue pasando. Tal vez le habrá parecido, o fueron también momentos así de angustia, de dificultad, o problemas incluso para él podrían haber significado incluso de fracaso. Pero no por eso él dice, a perder 6-0, año entre gama, se ya poseíman va a beber. No, él dice, solo sé yo, de ciudad en ciudad, que el Espíritu me va advirtiendo las cadenas y tribulaciones que me esperan. Ya el Espíritu se va a encargar. Me va a decir, entonces que tú la continúas así, que tú ajaríes. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. También tengamos este espíritu maravilloso, que el Espíritu también nos vaya dando a conocer, a entender, a intuir esas cadenas o tribulaciones que nos esperan también a nosotros por anunciar y por llevar a Jesucristo. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.